Pues vamos a continuar con los estudios escatológicos de la serie Lo que está por suceder. Y gracias a Dios porque nos permite poder escudriñar su palabra a través de la profecía bíblica. Debemos de entender que pues en esta serie lo hemos hecho significado un poco, ¿verdad? Hablando de dos personas, Ana y Susana. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida. ¿Me a ver si Jesús? Ya se me olvidó tu nombre. Ajá. José, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Les comentaba acerca de esto. Ahora, para entender la profecía bíblica y sobre todo, ¿verdad?, la profecía del libro de Apocalipsis, debemos entender que el Apocalipsis es simbólico en una gran cantidad de sus funciones. Pero se puede aclarar, ¿verdad?, a través también de las profecías del Antiguo Testamento y sobre todo de las palabras de nuestro Señor que aparecen ahí en Mateo 24. Él dio un resumen, vamos a decirlo así, muy general, porque solamente abarcan dos capítulos, Mateo 24 y Mateo 25, y 25 solamente es metafórico, pero está precisamente hablando de lo que ha de suceder. Así que también les voy a comentar y quiero hacer hincapié en esto, en que recuerden que la profecía del Apocalipsis no se debe de ver de forma lineal, sino paralela. Es decir, los acontecimientos se van sucediendo y algunos son transiciones en las cuales empiezan otros. El panorama ha empeorado en la tierra, retomando la historia de Susana. Ha perdido su trabajo ella y no puede entender cómo nuevamente surgieron las guerras, ahora con más crueldad. La hostilidad ha subido rápidamente. Lo que comenzó como una paz duradera, en realidad fue una paz muy corta. La coalición de las naciones se ha esfumado y el anticristo gobierna sin restricciones. Se puede percibir inseguridad en todas partes. Aumentarán los robos, hay asesinatos, hay violaciones, particularmente en contra de quienes han retomado el Evangelio de Jesucristo como un ancla en medio de un mar embravecido hasta el extremo. No se puede ocultar, estoy hablando del tiempo de la gran tribulación, que quienes confiesen a Jesús como su Salvador son llevados a la muerte. No hay tolerancia contra quien predique a Jesucristo. Los cadáveres de estos creyentes tendrán como destino, quizás, ¿verdad?, en muchos casos, la fosa común. La desaparición de personas será cosa de todos los días. Susana se pregunta, ¿qué será de todos ellos, de estos muertos? La respuesta aparece en Apocalipsis capítulo número 6. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 6. Este periodo del que estamos hablando nosotros se le conoce como la dispensación del juicio. La dispensación del juicio. ¿Saben ustedes en qué dispensación estamos? Estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Esta palabra dispensación sí aparece en la Biblia. La palabra dispensación significa también administración y va con el sentido de mayordomía. Pero esta palabra, ¿verdad?, de dispensación en el sentido de los tiempos solamente le pertenecen a Dios. Él, quien ordenó todos los tiempos. La palabra dispensación, hermanos, quiero solamente hacer una referencia. Significa que es un tiempo, ¿verdad? O vamos a decir así, una porción de tiempo en la cual Dios trata con el hombre. Dios trata con el hombre de forma diferente. Dios no tiene el mismo trato que nosotros cuando Dios creó a Adán y a Eva allá en el paraíso. El trato con ellos era directo. Tenían comunión directa. El hombre era inocente, no había sido probado en su inocencia su capacidad de buscar la santidad. Falló junto con Eva, Adán. Y ahí se terminó esa dispensación, la dispensación que se conoce como la dispensación de la inocencia. Después
precisamente llega la dispensación de la caída, cuando cae Adán, ¿verdad?, y continúa hasta el tiempo del diluvio. La dispensación del gobierno humano y la dispensación de la ley comienza con Moisés. Esa dispensación da por terminado cuando nuestro Señor Jesucristo viene, cumpliendo toda la ley. Y entonces empieza la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia, hermanos, es la que nosotros estamos viviendo. Y muy propiamente se llama dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, Dios nos trata con amor. Su misericordia en este tiempo es extensa, porque no nos trata bajo su ira. Él es paciente para con nosotros. Él, a pesar de que el hombre ha fallado constantemente y está de continuo cayendo en pecados más atroces, todavía tiene misericordia de los hombres, y especialmente de nosotros como sus hijos, el cual es paciente para con nosotros, porque quiere que cumplamos nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio a las personas. Sin embargo, la dispensación de la gracia terminará. ¿En qué momento? En el momento que es arrebatada la iglesia. ¿Recuerdan que ya vimos esto? Es arrebatada la iglesia y es llevada con el Señor. Ahí termina la dispensación de la gracia y comienza la dispensación del juicio, con la gran tribulación. En este caso, sí se conoce la duración de la dispensación del juicio. Son 7 años. Después vendrá la dispensación del milenio. Esta dispensación del milenio es el lapso de 1000 años. También se conoce exactamente cuál es el tiempo, pero donde reinarán los santos y reinará Jesucristo juntamente con ellos en esta tierra transformada. No es los nuevos cielos y la nueva tierra, eso será después en la dispensación de la eternidad, cuando ya todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, estarán con Él. Ahora, yo he hablado aquí en esta porción ejemplificando lo que Susana estará viendo. Y ella estará viendo una gran persecución contra los creyentes del tiempo de la gran tribulación, en la dispensación del juicio. Porque habrá creyentes. Esto será el resultado del trabajo de los 144,000. Y en esta noche veremos un poco acerca de esto y de los 2 testigos, los evangelistas de ese tiempo. Entonces habrá una respuesta con respecto a las personas. Y estas personas tendrán que pagar por su vida, porque serán puestas a prueba, vamos a decirlo así, la prueba más extrema que cualquier cristiano debe de tener y que debe precisamente de confirmar sus convicciones. Esto sucedió quizás en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y también quizás en algunos lugares de nuestro mundo actualmente, de que las personas, ¿verdad?, que confiesen al Señor como su Salvador sean llevados a la muerte, pero no a nivel global, como sucederá precisamente en la gran tribulación. Esas personas morirán. A esas personas se les conocen como los santos de la gran tribulación. Y en Apocalipsis 6:9, porque hemos estado hablando acerca de los sellos, y hablamos de los primeros 4 sellos, que fueron los jinetes y los caballos, que hablan acerca de las situaciones que se van a estar viviendo de hambruna, de gran carestía, de enfermedad. Y entonces en el versículo número 9, se menciona que abre el 5.º sello. Recuerdan que al Cordero se le fue dado un rollo que contenía 7 sellos y que de forma, vamos a decirlo así, ordenada se van abriendo, y cada sello representa un juicio de Dios sobre la tierra, siendo Jesucristo el propietario de este mundo. Se abre el 5.º sello. Dice, cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Y es un tiempo realmente muy corto. ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son las almas de estas personas? Ahora, el 4.º sello
cierra con acontecimientos que están sucediendo en este mundo, estarán sucediendo en este mundo. El quinto sello abre la perspectiva de lo que está ocurriendo allá en el cielo. Lo que está ocurriendo allá en el cielo, y específicamente con estas almas. Estas personas, o estas almas de estas personas, son los santos de la tribulación. Son las personas que llegarán a la fe en Jesucristo durante el periodo de la tribulación. Durante ese periodo de 7 años, 144,000 evangelistas judíos compartirán las buenas nuevas de Jesús en todo el mundo. Vayamos a Apocalipsis 7, del versículo número 1 al 7. Al 8, dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. También aquí hay un número muy bien especificado. Dice así: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Issacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí se habla de 12,000 personajes de las 12 tribus de Israel. Tienen características particulares de las cuales vamos a ver en un momento. Pero estos son los hombres que Dios, ¿verdad?, sellará con su espíritu. Hombres convertidos, judíos de su tiempo. Tendrán precisamente la iluminación de parte del Espíritu Santo para que ellos prediquen el Evangelio. Lo van a predicar con poder. Con poder. ¿Cuál es el propósito principal de los 12,000? Es que el pueblo de Israel se convierta al Señor. Se convierta al Señor. Sin embargo, el Evangelio se extenderá a los gentiles también de su tiempo. Pero el propósito es que haya un testimonio del mismo pueblo de Israel hacia Israel para que crean de aquel al cual habían traspasado. Dice: y mirarán al que traspasaron y harán lamentación también por él. Estos hombres generarán un avivamiento tremendo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel será, vamos a decirlo así, la nación que más conocimiento tenga del Mesías prometido en su segunda venida, porque ellos fueron precisamente los que se les dio el resguardo de las Santas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por judíos, y el Nuevo Testamento prácticamente fue escrito por judíos, a excepción de Lucas, quien escribió el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos. Pero de ahí en fuera, todos fueron judíos, y Dios les dio esa tarea de resguardo. Así que vemos a estos 144,000 judíos. Y Apocalipsis 7:9, lean conmigo, dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes,
y se postraron sobre sus rostros delante del trono adorando a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y observen lo que dice el versículo 3 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, ¿quiénes son estos que estaban ahí, que son una gran multitud? Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, Juan, ¿verdad? Responde el anciano, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos que la salvación, el propósito de la salvación no cambia, es por medio del Cordero. Por esto, están delante del trono de Dios, y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Podemos notar algo. Ya sabemos lo que está sucediendo con aquellos que leímos en el quinto sello, que están ahí, ¿verdad? Y están clamando, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación, que fueron precisamente llevados a la muerte de forma violenta. Y ellos claman por venganza. Esta venganza no es, vamos a decirlo así, una revancha personal, sino es un clamor de que Dios haga justicia, de que Dios haga justicia. Pero hay un impedimento para que todavía se haga la justicia de Dios, y es que ahí en el capítulo que acabamos de leer, capítulo número 6, versículo 9 y 10, y dice, hasta que se ha completado el número de quién, de los escogidos. Ahora, hay que entender algo. Dios en su soberanía sabe quién ha de ser salvo. Dios sabía que ustedes, en un momento determinado de su vida, ustedes aceptarían al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese es el conocimiento de Dios. Pero no estamos nosotros enseñando la doctrina de la predestinación salvatoria, sino nosotros creemos en que la predestinación, está basada en la actitud o en la, vamos a decirlo, o lo voy a decir de esta forma, en la decisión de las personas por aceptar a Cristo. ¿Estaba predestinado que nuestro Señor Jesucristo viniese a este mundo? Sí. ¿Estaba predestinado que muriese y sufriese de la forma que lo hizo? Sí. ¿Estaba predestinado que a través de su muerte, sepultura y resurrección vencería la muerte y daría con ese poder perdón de pecados para nosotros darnos vida eterna? Sí, eso sí estaba predestinado. Pero el conocimiento de Dios es ilimitado. Él sabía que cada uno de nosotros había de ser salvo. Muchos de los santos de la tribulación serán martirizados. Dice la palabra de Dios que entonces vio tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vayamos a Apocalipsis 20, versículo número 4. Apocalipsis 20, versículo número 4. Dice así, y ya estamos yéndonos a lo que es parte precisamente del milenio, pero tiene que ver también con estos que salieron de la tribulación. Y dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad ¿de qué? De juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos decapitados? Los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia y a su imagen, es decir, los sitúa dentro de la gran tribulación, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y después hace una diferenciación entre otros. Pero los otros muertos, es decir, hubo más muertos durante la gran tribulación,
causados por el mismo anticristo y causados por el juicio de Dios. Ellos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estamos hablando a vivir con respecto a la segunda resurrección. Ahora dice, esta es la primera resurrección, es decir, de los santos que van a entrar al milenio, hay una primera resurrección y recibirán sus cuerpos glorificados. Ya la iglesia ya lo ha recibido en el tiempo del arrebatamiento, pero los que mueren durante la gran tribulación van solamente las almas, ¿verdad? Y su conciencia es total, plena y plenamente, ¿verdad? Al 100%, así como los que ahora mueren en Cristo están en este momento. Espero no enredarlos mucho. Pero esto es lo que está sucediendo precisamente en ese momento. Pero también Apocalipsis habla de 2 testigos durante la tribulación que predican a Cristo. Ellos tienen características muy sobresalientes, hacen milagros y llegan a muchos con su mensaje. Estos 2 testigos también serán martirizados, pero su resurrección se lleva a cabo 3 días y medio después y son llevados al cielo. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 11. Entonces, dice la palabra de Dios, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto equivale a 42 meses? 3 años y medio. Aquí Juan está recibiendo una visión de lo que está ocurriendo en la tierra. Y eso de que él se levante y mire el templo tiene un propósito específico. El templo, precisamente, de hacer una diferenciación entre lo que es el templo, donde los judíos podrán adorar a Dios, hacer sus sacrificios durante la gran tribulación, en la primera etapa de esa tribulación. Pero hay algo importante aquí que le dice, que no miras qué, el patio externo. En este patio externo ha sido entregado a los gentiles. Y cuando dice que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, quiere decir que harán cosas incorrectas, blasfemas delante de Dios. La hollarán. En realidad, la profecía de la edificación del tercer templo tiene que ver quizás un poco con esto, porque les he comentado que actualmente ese templo no existe. ¿Por qué? Porque el lugar está ocupado por la Mezquita de la Roca. La Mezquita de la Roca es un centro religioso del Islam, uno de los más importantes. Ahí se cree que fue donde Abraham había de sacrificar a Isaac, y posteriormente se construyó el primer templo en el tiempo de Salomón. Posteriormente fue destruido y fue reconstruido en el tiempo de Esdras y Nehemías, de una forma austera, pero fue reconstruido, y posteriormente fue engrandecido en el tiempo de Herodes. No quiere decir que fue una tercera construcción, sino fue engrandecido y se construyeron patios alrededor de él, donde los gentiles podían precisamente ir ahí también al templo. No podían entrar a los patios centrales porque eso solamente pertenece a los judíos. Sin embargo, en este tercer templo también los patios, ¿verdad?, que actualmente existen, quizás sean más engrandecidos. Hay quien ha tenido la postura de que quizás se construya el templo de Jerusalén junto a la mezquita o en un patio externo dentro precisamente de esas explanadas. No lo sabemos. Quizás la postura, vamos a decir, más correcta es que el templo del Islam será quitado, pero en realidad también tiene mucho que ver con respecto a los personajes que surgirán, que el Islam, ¿verdad?, simplemente adulterará la enseñanza apocalíptica y la hará acorde a lo que ellos creen, engañando así a los suyos y a la gente. Pero ahí en ese lugar, ¿verdad?, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. El silicio representa juicio, representa tristeza, representa aflicción.
Cuando un rey, ¿verdad? O cuando un fariseo o un judío rasgaban sus vestiduras, tenía que ser solamente por 3 razones: por haber escuchado blasfemia. Blasfemia para con Jehová, ellos rasgaban sus vestidos. Esto fue lo que hicieron precisamente los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús, cuando Jesucristo confesó ser el Hijo de Dios. Y se blasfemian los oídos y se rasgaron las vestiduras. Pero también se cubrían de silicio en tiempo de ¿qué? En tiempo de tristeza. Ahora estos 2 testigos, dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. No habrá persona que pueda hacerles daño y tendrán quizás de forma literal este poder, el poder dañar a las personas. Ahora, Juan lo vio como fuego, pero en realidad, ¿verdad? Podemos nosotros pensar, puede ser de forma literal o una energía que se puede incluso ver que va precisamente a destruirlos. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Esto de cerrar el cielo es para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esto ya había sucedido en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? ¿Quién convirtió las aguas en sangre? Moisés. ¿Y quién precisamente cerró los cielos para que no llueva? Elías. Ajá. Dice así: y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, esto de acabar su testimonio no quiere decir que la gente va a responder, toda la gente va a responder a su llamado, sino que ellos hayan acabado en el tiempo que Dios les limitó. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo, esto es el falso profeta. Y sus cadáveres de estos 2 testigos estarán en la plaza de la grande ciudad. Y oigan lo siguiente, que en sentido espiritual se llama ¿qué? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, los cadáveres de estos 2 personajes estarán en la plaza de la grande ciudad, refiriéndose a esta gran ciudad, a Jerusalén, ahí donde murió nuestro Señor Jesucristo. Pero esta Jerusalén estará corrompida, de tal forma que nuestro Señor la representa de forma espiritual a Sodoma y a Egipto. Sodoma es una representación del estado inmoral de esa ciudad. ¿Recuerdan qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Era una ciudad impregnada de pecado, de la inmoralidad sexual, el homosexualismo. Estaba prácticamente impregnada en toda persona, de tal forma que cuando nuestro Dios manda juicio sobre ellos, lo quema con azufre, con fuego caído del cielo. Solamente se salva Lot y su familia. Solamente se salvan ellos. Este juicio es representativo de lo que sucederá en el futuro. Los judíos y no judíos en ese tiempo llegarán a la fe. Pero lo que está sucediendo, ¿verdad?, en el cielo y ahora se traslada a la tierra con respecto a lo que está sucediendo ahí en ese templo, habla de la inmoralidad sexual. Hermanos, en realidad, la situación que se está generando en muchos países con respecto a la tolerancia y a ejercer leyes que precisamente aprueben las prácticas sexuales inmorales, lo que está llevando es una decadencia en todo sentido. Porque la homosexualidad ataca de forma directa a la familia, ataca de forma directa al matrimonio. Y en realidad lo que nosotros debemos de sentir hacia las personas que tienen este tipo de prácticas es misericordia y compasión. Y darles a conocer el Evangelio de Cristo, que es transformador de cualquier patrón pecaminoso, incluyendo estos. Porque también el robo, también la mentira, también toda clase de pecado, pues mantiene en separación al hombre de Dios. ¿Qué es lo que necesita una persona, verdad? Y con estas características, conocer a Dios para que haya una transformación en base a que al conocimiento de Dios, al conocimiento y la convicción de pecado. Desafortunadamente lo que está sucediendo
es que ahora a lo malo se le llama bueno, y que las prácticas inmorales han llevado a que esto se normalice y se vea como si fuese algo correcto. Y esto va a llevar precisamente a una causa final, de que en la propia ciudad de nuestro Dios, ¿verdad?, sea precisamente identificado por este tipo de inmoralidades. Y cuando se habla de Egipto, es una referencia de esclavitud. En Egipto es una referencia de esclavitud. Siempre que se habla de forma tipológica, se habla de que es una referencia de esclavitud. El hombre está esclavizado al pecado y a las disposiciones que el anticristo haya puesto, porque no se podrán librar. Solamente podrán acceder a la comida si tienen el sello. Solamente tendrán acceso a las operaciones financieras si tienen el 666, ya sea en su mano o en su frente. Así que habrá un control absoluto con respecto a esto. En Apocalipsis 6, 12 al 17, vayamos ahí. Ya vimos quiénes son estos de vestiduras blancas. Pero cambia totalmente el escenario, porque si hablamos de los primeros 4 sellos, hablamos de acontecimientos que pueden ser o fueron o serán producidos por el hombre. La paz, ¿verdad?, es una acción que es producida por Satanás, esa falsa paz para engañar a los moradores. Cuando habla acerca precisamente con respecto al segundo caballo, cuando se habla acerca de muerte, pues una consecuencia de las guerras. El tercer sello habla acerca precisamente de la carestía, y también son cuestiones que se fueron dando como resultado precisamente de estos juicios, pero que Dios utiliza, ¿verdad?, la maldad del hombre para que no haya una justificación también de que el hombre en realidad no expresa su maldad, si aquí se ve. Pero el siguiente sello, el sello número 6, cambia totalmente y dice así Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a pensar, voy a poner este pequeño separador. Vamos a pensar que este separador representa los 7 años. Si lo cortamos a la mitad, son 3 años y medio. La primera parte de la gran tribulación está viviendo una situación de paz ficticia, donde la gente se siente segura después de que en este momento, al principio, fue arrebatada la iglesia. Ya no hay cristianos que den testimonio. ¿Qué se va a conservar durante este tiempo como evidencia de la fe o de que se pueda llegar a la fe de las personas para creer en Cristo? En primera instancia, las Escrituras. Las Biblias permanecerán aquí. Las Biblias permanecerán aquí. Sin embargo, los seguidores de los movimientos religiosos falsos y de las sectas, pues no son arrebatados con los creyentes. Ellos permanecen. Durante esos 3 primeros años y medio, va a tener una gran fuerza las religiones falsas. El carismatismo, van a tener el Islam, el budismo y todas las demás religiones intentarán dar respuesta a lo que sucedió. Pero hay una paz, y ahí se da a conocer el anticristo como un líder. Durante esos 3 años y medio hay un periodo de transición. Aquí se irá a terminar la paz. Cuando habla acerca del segundo caballo, es el periodo de transición entre la primera y la segunda parte, donde entonces ya habrá guerras. ¿Por qué? Porque se romperá el pacto que se hará el anticristo con el pueblo de Israel, y las naciones se levantarán, los individuos contra individuos. Aquí empieza a correr y empieza a surgir el segundo, el tercer, el cuarto sello y el quinto sello, que habla de lo que está sucediendo en el cielo.
El sexto sello, vamos a decirlo así, será en la última prácticamente etapa de la 70ª semana de Daniel. Y este sello podría abarcar, vamos a decirlo así, una tercera parte, o vamos, quizás menos de una tercera parte del tiempo que queda de la gran tribulación. Ahí se van a desatar los juicios de Dios. Ahí se van a desatar los juicios de Dios. Vendrán las trompetas, vendrán los ayes y vendrán las copas de ira del Señor. Es un juicio, vamos a decirlo así, corto pero extremadamente violento hacia todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que van a suceder precisamente es que habrá este tipo de fenómenos, acontecimientos espectaculares, algo que no podemos imaginarnos. La geografía mundial será alterada. Será alterada. ¿Por qué? Porque vean cómo dice el versículo número 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, ¿qué? Se removió de su lugar. Se removió de su lugar. Los judíos, aunque tenían una de sus fronteras en Palestina, un mar, es el mar Mediterráneo, no conocían más allá de sus fronteras más mares. No pueden ellos hablar, ni se menciona en la Biblia tsunamis, porque ellos no tenían esa referencia. Cuando Juan recibe esta revelación, ¿verdad?, lo relaciona con lo que él conoce y lo que él vive y con lo que el Señor le está dando a través precisamente de estas visiones. Así que empiezan a suceder eventos catastróficos. Los sucesos siguientes vendrán con gran rapidez. No va a haber pausa. El juicio ha llegado. Las señales inminentes de la segunda venida de Cristo caen ya en el orden cósmico. Los reyes y gobernantes de la tierra no encontrarán respuesta de parte de su líder, hablando del anticristo. Es inminente el terror que esto ocasiona. Ya el anticristo habrá vencido a los dos poderosos testigos y a los 144,000 evangelistas judíos. La indicación de estos versículos es que los gobernantes impíos, quienes son los representantes de sus propias naciones, quienes se postraron ante el poder del anticristo y llevaron a sus propios ciudadanos a esto, este juicio es el juicio precisamente que posteriormente se les dará en el cielo como el juicio de las naciones. En este tiempo morirán tanto creyentes de la gran tribulación como impíos de su tiempo. La bestia y el falso profeta ya estarán obrando de forma completa en esta tierra y estarán obrando en esto. Ya estará iniciándose la labor de juntar un ejército de millones de personas que de forma rápida serán llamados y convocados por el anticristo, ¿verdad?, para llegar a la batalla de Armagedón. Ellos ven a los judíos como sus principales enemigos a vencer. Es ahí en donde el día de su ira ha llegado. Un pensamiento en cuanto a Dios que se menciona aquí es: Dios es un Dios airado. Dios estará muy enojado. Número 1, ¿por qué estará enojado? Porque le ha dado la espalda, los hombres le han dado la espalda a Dios y a la salvación que le ofrece. Número 2, porque el mundo adorará al anticristo y al dragón. Número 3, porque la inmoralidad se acepta como algo normal. Y esto ya lo vimos como el ejemplo más claro. Pero vayamos a Romanos capítulo número 1, porque ahí está muy detallada, muy, vamos a decirlo así, expresiva con respecto a cuál es el carácter de los hombres impíos desde el tiempo que ya estaba escrito en Romanos, pero que se acentuará en la gran tribulación. Versículo 1 en adelante, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Saben que Dios se aira contra aquellos que detienen el Evangelio? Sigo.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la propia creación da precisamente argumentos, ¿verdad?, de que Dios existe. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría no se limita con solamente adorar a personajes, sino hay idolatría también en animales y en cuestiones precisamente del universo creado. Por lo cual también Dios les entregó ¿a qué? A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto será acentuado también en ese tiempo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, nuevamente la palabra los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, las relaciones íntimas, ¿verdad?, que son precisamente heterosexuales, su esposo con una esposa, ¿verdad? Pero cambiaron esto, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Acaso no es una complacencia de muchos en la sociedad el defender este tipo de ideologías? Estamos viviendo en estos tiempos. Si, como lo he dicho, se ha corrompido el hombre. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, son evidencias y señales de la segunda venida de Cristo. Estos patrones que acabo de mencionar de pecaminosidad que aparecen en Romanos capítulo número 1 son un abierto desafío a Dios, porque asesinan violentamente. Esto sucederá con los dos testigos. Apocalipsis 9, 20 y 21, vayamos ahí y ya vamos a terminar. Apocalipsis 9, 20 y 21. Ya estamos en un tiempo aquí donde ya están tocándose las trompetas, el tiempo final, ya el juicio directo de Dios. De verdad, nadie puede entender en este tiempo caer en manos de un Dios airado, como lo van a ver en aquel tiempo. Dice que los otros hombres, y habla de hombres, ¿verdad?, impíos, que no fueron muertos con las plagas, ni con estas plagas, las plagas finales, pero dice algo importante, ni aún así
se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La tribulación, hermanos, tiene un triple propósito. Un triple propósito. Número 1, traer el juicio de Dios. Traer el juicio de Dios. Número 2, preparar al pueblo hebreo o al pueblo de Israel para entrar a la época milenial con aquellos que crean, judíos creyentes. No todos los judíos van a entrar solamente por ser judíos. Los que creerán en el tiempo de la gran tribulación van a ser muchos. Vamos a ver más adelante que Dios viene a librarlos de ese asedio violento, ¿verdad?, incesante de parte del demonio por medio del anticristo y del falso profeta. Y el tercer propósito, mostrar la victoria final sobre Satanás y sobre su imperio de muerte. Esos son los tres propósitos de la gran tribulación. Satanás no podrá obrar más, se le dará un tiempo después del milenio, el cual engañará también a muchas personas. Pero eso ya es otro tema, para otra sesión. Vamos a orar. Le damos muchas gracias, Señor, porque, Padre, podemos entender que, Señor, tu amor es tan extenso, tan grande, en este tiempo de la gracia, que difícilmente podemos, Señor, a veces apreciar o entender que tu ira, Señor, en el tiempo de tu juicio también será extremadamente grande. ¿Cómo nos traerá airado, Señor? Siendo nosotros creados a la imagen tuya, siendo, Padre Santos, creados con un propósito, dándonos facultades que ningún animal puede tener en esta tierra, como raciocinio, como voluntad, Señor, para poder adorar. Es cierto que las aves, Señor, del cielo te adoran a través de sus cantos. Es cierto que toda criatura tuya, Señor, Padre, reconoce tu soberanía de forma instintiva o de alguna forma, Señor, que en tu soberanía tú no nos has querido revelar. Pero al hombre, Padre Santo, les has dado la facultad de la inteligencia. Pero, Padre Santo, se ha corrompido tanto, Señor, esa facultad, que el hombre se ha ensoberbecido, Señor. No solamente con pensamientos homicidas, con pensamientos inmorales, sino, Padre Santo, lo más terrible, con pensamientos de rechazo hacia ti. Eso es lo que lo mantiene, Padre Santo, en la espera del castigo y del juicio eterno. No hay pecado, Padre Santo, que tú no puedas perdonar, sino solamente el pecado de rechazar, Señor, tu obra. La blasfemia del Espíritu Santo que trabaja en la vida de las personas y que rechazan, Señor, ese llamado. Llegará el tiempo en el que, Padre bendito, todo hombre que creerá, tú sabrás, Señor, cuál será ese último hombre creyente. Ya no habrá por qué esperar más para que tu juicio sea llevado, Señor, no con crueldad, sino, Padre Santo, con el pago justo de toda la sangre derramada, de todo el pecado hecho en todas las épocas. El hombre, tú conocerás que ya, Padre bendito, endurecerá su corazón y no creerá. Tu revelación lo ha mostrado. Ni aún así creerá. La tribulación tiene también un propósito de arrepentimiento, que si no ha sido a través de la manifestación del amor tuyo, será a través de la, Padre Santo, del juicio, y el hombre tendrá que voltear. Pero ni aún así, Señor, creerá. Es algo incomprensible, pero así sucede, aún en nuestro tiempo. La gente que ha sido tratada a través de, Señor, tribulaciones, resultados de su propia enfermedad, de su propio pecado, resultados de su propia concupiscencia, y aún así no voltean en arrepentimiento a ti, Señor.
Pero tú quieres, Padre, que el arrepentimiento sea individual y personal. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre porque tú, Padre Santo, nos llevas a entender lo que vendrá. Y Padre bendito, ayúdanos a hacer nuestra parte. No tenemos mucho tiempo hasta que tú vengas y nos arrebates. No estaremos durante la gran tribulación, porque en tu misericordia y en tu amor tú no has querido someternos a un juicio, porque ya hemos sido lavados, restaurados y librados de esto por medio de la sangre de Cristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos.